Buenos días, hermanos, nuevamente con ustedes para compartirles un poco de la reflexión del Evangelio del día. El Evangelio del día es tomado del Evangelio según San Mateo, del capítulo 15, del versículo 21 al 28. Dice así: En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, Jesús pasa a la comarca de Tiro y Sidón. Estamos hablando de un movimiento del lugar. Pareciera que está entre las personas que lo conocen, entre las personas que esperan mucho de él, y pasa a las personas que no lo conocen, que no han escuchado de él, ni siquiera han escuchado hablar de ese Mesías que viene a salvarnos. Es decir, es un pueblo de paganos. Es ahí donde se acerca aquella mujer y le empieza a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cómo se refiere aquella señora a Jesús? Se refiere de acuerdo a lo que ha escuchado. Ha escuchado que es el hijo de David, ha escuchado que es una persona que hace milagros y se acerca a él en esta situación. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? No la escucha. No la escucha, o más bien es una enseñanza que quiere darnos a cada uno de nosotros. Ya lo he hecho en algunas ocasiones. Ya he escuchado a paganos, ya he escuchado a otras personas. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? La enseñanza es para nosotros. Es cierto, las personas tienen que dirigirse a Jesús porque lo conocen, al menos porque lo medio conocen, al menos porque han escuchado hablar de él, no por la milagrería, sino por lo que él es. Y entonces se sigue de largo. ¿Quiénes son los que se acercan a pedirle que atienda a esta mujer? Los que se acercan a que atienda a esta mujer son los discípulos, son los apóstoles, son los que ya lo conocen, los que ya saben que él no va a dejar de lado una necesidad de una persona, los que ya saben que alcanza a mirar el hambre de las personas, que alcanza a mirar la necesidad de las personas, que sana y cura a aquellos que lo están necesitando. Esos son los que le dicen: atiéndela. ¿Por qué? Porque no nos deja en paz. Atiéndela porque va detrás de nosotros gritando. Atiéndela a ella. Pero fíjense, ¿quiénes son? Los discípulos. Por eso quisiera cambiar a lo mejor el significado de muchas veces hemos escuchado de esta parábola. ¿Por qué no pensar cuando Jesús les dice: yo vine a las ovejas perdidas de Israel, a darles el alimento a ellos y no a estos? ¿Por qué no pensar en esto? Jesús les enseña también a los discípulos que ellos tendrían que tener la fe auténtica, como también todo el pueblo de Israel. Cuando se acerca aquella mujer y que le dice: Señor, ayúdame, él le dice este dicho: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Y es ahí donde viene la enseñanza más grande. Es cierto, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Grande es tu fe. Eso es lo que le dice esta mujer. ¿Por qué? Y a lo mejor la enseñanza es para nosotros, los discípulos, los que nos consideramos hijos, los que nos consideramos que conocemos a Jesús. ¿Qué tanto le damos a las personas que no lo conocen? A las personas que se acercan a ti y te dicen: tengo este problema, y tú les dices: acércate a Dios. Y ellos se quedan como que: pues sí, pero ¿a qué Dios? ¿A cuál Dios? Y no les damos más allá. ¿No será que nosotros tendríamos que dejar caer más migajas de la mesa
para aquellos que están necesitando de Dios. Y hablarles de ese Dios misericordioso, hablarles de ese Dios que alcanza a ver tu necesidad, hablarles de ese Dios que si tú te acercas siempre te va a dar una respuesta, hablarles de ese Dios que ofreció un yugo llevadero y una carga ligera, hablarles de ese Dios que está dispuesto siempre a ir a atender la necesidad de los demás y a dar la vida incluso a los que la han perdido. No hace falta decirles más que simplemente busca a Dios, acércate a Dios y hablarles realmente de esa persona, de ese Dios, de ese corazón de Jesús. Lo que quiero decirles aquí es que no conformarnos con decirles que hay un Dios, sino cómo es ese Dios. Darles a conocer a ese Dios de tal manera que se acerquen ya con la certeza a qué Dios se acercan. Y no se acerquen simplemente como esta mujer, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o Jesús, hijo de David, ayuda a mi hija. Es lo que he escuchado hablar. No, que se acerquen convencidos de que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los mira, que hay un Dios que los atiende. Pero eso no lo van a conocer si antes nosotros no dejamos caer abundantes migajas de nuestra mesa. ¿Te consideras hijo? Oye, tú ya sabes cómo pedirle a Dios. No te alimentes de migajas. Tú ya sabes cómo acercarte a Dios y quién es Dios para ti. Pero no te quedes con Él. También compártelo a aquellos que lo están necesitando. Así es que este día, pues, yo te invito, vamos a ser los hijos, pero los hijos que dejan caer muchas migajas, de tal manera que cuando se acerquen aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen a Dios, se acerquen ya con un conocimiento previo que tú has transmitido. Vamos, pues, a transmitir esas migajas a los que lo están necesitando. Que Dios los bendiga.